Pues algo estaban ayer diciendo en la carnicería, pero por más que me arrimé y estiré la oreja, que no fui capaz de enterarme. Aquí viene el Ovidio, a ver si sabe algo. Se hace saber que mañana, o sea, lunes, viene aquí a Valdemula el copor. Todo aquel que tenga un perro, un gato, un caballo, un cochino, un borrico, se vale cualquier animal, menos el marido, que se pase con el habichucho por el corral del tío Pichorra, que será donde tenga acto el copor. Oye, Ovidio, ¿y a los yernos no se les puede llevar a capar? Como lo oigo el discreto, tía Faustina. Pero tía Faustina, ¿qué quiere usted capar al Nizar? Coño, si no es capaz de hacer un nieto. Y por eso le va usted a capar. Pues no se capan a los caballos para que sean más mansos. Pues a este borrego, si se le capa, a lo mejor se le quita un poco la brutalidad. Oye, Ovidio, esta gente de tú que está preñada, la muchacha del Demetrio. Pasa que nos gusta enterarnos de todas las cosas, pero nada más. Yo voy a seguir con la pregona, así que ahí sus quedáis. Hala, tira para allá, para lo que pregunto. Pues yo esta tarde me presento en Caldemetrio con cualquier excusa para entrarme. ¡Hala! Y lo va a preguntar usted así, de sopetón. Pero bueno, ya me inventaré yo alguna cosa para venirme yo bien informada. Que voy a ver si termino de barrer. Ven acá para acá. ¿Y de qué se habrá embarazado? Si es que es verdad. Porque yo creo que no tiene novio ni nada, ¿eh? Os dice que la pretendía un indio, el de la Hilaria, y que salía todos los días a ella cuando iba por la leche. Pero ella no le hacía ni caso, así es que no sé yo quién. Uy, qué poca vergüenza. Mira quién viene por ahí. No es críspula la del Zacarías. Mari, la del Calixto, que gloria esté. ¿Cómo no? ¿Qué minifalda llevaba? ¿Cómo no la iba a ver? Si Nacho había 3 años, ¡y ala! Con su falda azul y su camisa blanca, como una melandrusca. Exacto, como una... Y sin velo que se presentó en la iglesia. Es que la moda... ¡Hala! Ahora es la moda y sin velo, se fue para otro barrio. Y en Tabías, antes de decirme ni esto. A ni un solo hombre de Jani que se acerque siquiera. Ay, Jani, que le dé horas. Y que me mire tampoco. Y que no se le ocurra a nadie acercarse a mí, ¿eh? No, si puede estar bien tranquila, ya. A mí también me pica. A usted también. Sí, Janía, pero yo no con la mi sarna. Pero si me pica, pues me rasco. O eso. Pero yo he sido la más decente y la más formal de toda Valdemula y lo seguiré siendo hasta el día en que me muera. No va a tener que decir ni mí ni esto nadie. El totonero. Se cambian tostones por garbanzo. Totonero. El totonero. Se cambian tostones por garbanzo. Son por garbanzo por unos buenos tostones. Pero coño, échame tú unos pocos más, que me echa medio tazón. No te jodes, que parece que el tazón entero. Coño, que yo los garbanzos que le cambio son buenísimos, ¿eh? Porque otra cosa no tendrán ni sexo, ¿eh? Pero lo que es criar garbanzo, me cría unos garbanzos riquísimos y gordísimos. La leche, si me he hecho todos los mismos. ¿Qué te ha ido, su asqueroso? ¿Qué pasa? ¿Es que te da? A ver si es que ahora no se va a poder flojar uno una buena breva ni en la puerta de su casa, coño. ¡Garro! ¡Anda para allá, joya fea! ¡Ándale! ¡Hala! Ay, está gustito aquí, ¿no? ¿Y el añero?
Que viene todos los días, todo un día que tengo yo una cacerola que arreglar que no me viene. Hoy no podía venir. Ah, ¿y cómo lo sabes tú? Ah, pues, no sé. Bueno, pues de no haber venido, ¿por qué no podía venir? Ah, ¿Y su hija? ¿Por qué no se sabe qué a coser con nosotras? Ay, Leoncia tiene una pasión con las novelas de la radio. Madre mía. A mí también me gustan mucho. Pero donde se ponga a ver las cosas en vivo y en directo, que se quiten las novelas. Y la verdad no es que seamos cotillas, ¿eh? Lo que pasa es que nos gusta enterarnos de todas las cosas, nada más. Hay que ver lo que tiene la pobre Leoncia con el borrego de amarillo que le ha tocado. No lo sabes tú muy bien, hija. No lo sabes tú muy bien. Mira, mira quién viene por ahí. La película esta. ¿Sabes, María? ¡Adiós, película! Adiós, hermosa. Vaya mostrenco. Esto es lo que más siento de guardar el luto en mi Heliodoro. El no poder ir al baile. Y no es por bailar, bien lo sabe Dios. Es nada más que volver la guarrampla que más arriba. Ay, pues igual que yo, Javier, igual que yo, que no voy a ir yo a mis años a bailar. Nada más que cuando tocan un paso doble, que nos marcamos la Liboria y yo. Mi jaca, la loca y con viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Ay, no es esta la mujer del alcalde. Mírala qué culazo. Adiós, doña María. Adiós, buena mujer. Mírala qué culazo. Si parece un tambor. Ponme los culos que me se caga. Hace de mi tiempo. Y mira cómo va. Toda repintada que parece una puerta. Ay. No, si el secretario menos pieza. Según tengo entendido, que también se lo pidió a la hija. Pues que tenga cuidadito, señor alcalde, porque al próximo me le toca. ¿A quién estoy sacando el patrón hoy? Ya estaba aquí este. A todo el que pasa, ¿verdad? A palabras necias, oídos sordos. Me ha dicho la Leoncia que me vaya usted a por unos kilos de tomate para el gazpacho, que ella está con la oreja pegada a la radio. ¿Y para quién es el gazpacho? Pues para mí, ¿para quién va a ser? ¿Cómo vas tú por los tomates? No te jodes. Más valiera que no cotillearas tanto. Eres la más cotilla del pueblo y la que más te hay que callar. Yo tengo que callar. ¿O lo decente que es? Mira, pues pitar bien y esto. ¡Te pica el culo! ¿Así te crees tú que no te he dipao yo? ¿Eh? ¿Así te crees tú que no te he dipao? ¿Qué? A ver qué haces ahí todos los días el lañero metido en tu casa. ¿Todos los días te escuchas arreglar? ¿En serio, eh? Es lo que voy a arreglarte a su güeña. Le comprometió. Uy, sería, qué fina. Y el mantero, y el afilador. ¿Pero quién iba a tener estómago para trillar con eso? Nada más que el pobre lañero. Pobrecillo, encima de que es más feo que el culo mono, frito me dio en una merendera. Siéntate. Esta me las paga. Mentiroso. Esta me las paga como le damos seria. Está liada con el lañero, ¿a ti qué te ha dicho? ¿Usted qué le importa, chacotilla? ¿Usted lo que tiene que ver es irme por los tomates? Pues te vas a ver tu negra de que ya te vaya por los tomates. ¡El lañero! Si es que no me da la vida. ¡El lañero! ¡El lañero! ¡Eusebia! ¡Eusebia! ¿Está ahí dentro el lañero? Oye, Justina, aquí no hay nadie. ¿A dónde se habrá metido? Si yo lo he visto y lo he oído para ahí, ¿eh? ¿Segura, Eusebia? Sí. Veremos a ver dónde es lo que está haciendo el lañero.
¡Que te has pillado! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Mírale! Eusebia, ¿no decías tú que no estaba la ñera y metía? Sí, bueno, es que... A ver, yo qué sé, que te picaba y ya está. Mira que me cae justo. Aprended este decillo que se va a decir ahora en todo el pueblo. La cotilla cotilladora ha sido cotilleada. El cotillador que la desescotille, buen desescotillador será.